Enséñanos a obedecer tu voz, renueva nuestra mente y corazón para vivir en tus propósitos por tu palabra, oh Dios. Infalible y poderosa, penetra el duro corazón, sobre todo prevalecerá. Su palabra es la verdad. Muy buenos días, Dios les bendiga. Sean bienvenidos al devocional del día de hoy, viernes 22 de septiembre, llevando por título Anhelando una patria mejor, estando en Hebreos 11, versículos 8 al 16. Así dice la palabra de Dios. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio luz aún afuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y éste ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad, anhelando una patria mejor. El día de hoy se centra en un personaje en nuestro pasaje. Y como primer punto es obediencia al llamado. Tenemos nuestro primer enfoque, el cual se centra en Abraham, lo que todos conocemos como el patriarca, lo que los judíos ubicaban. Es por esto que no se centra en hablar con respecto a toda la historia de Abraham, sino que se centra en los aspectos primordiales, haciendo énfasis con respecto a lo que es la fe. Y la fe de Abraham triunfó en por lo menos 3 ocasiones distintas. Primeramente, Dios le pidió que fuese a una tierra que le mostraría y que le daría como herencia. Sin embargo, Abraham nunca llegó a poseer 1 metro de esa tierra, la cual resultó ser Canaán. En segundo lugar, Dios le prometió que haría de Abraham una gran nación. Al llegar su 100º cumpleaños, nació Isaac, y 15 años antes de la muerte de Abraham, entraron al mundo sus nietos, Jacob y Esaú. Pero Abraham nunca vio descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo y tan incontables como la arena del mar. Además, Dios llamó a Abraham a sacrificar a su hijo Isaac, porque Dios deseaba probar la fe de Abraham, y esta fe nuevamente triunfó. Y vemos que nuestro pasaje lo que nos dice es que siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Porque él bien pudo haber cuestionado a Dios diciendo, pues, no sé, no sé a dónde voy a ir, pero si me puedes dar una idea. No, él creyó, él estaba confiado. La fe de Abraham en Dios se proyectó más allá de la promesa de un lugar o de una tierra, aun cuando Dios le había prometido la tierra a él y a sus descendientes. Abraham sabía que las posesiones terrenales obviamente son cosas temporales, ya que él siempre tuvo el ojo puesto mediante la fe en la ciudad con cimientos cuyo arquitecto y constructor es Dios. Él conocía o él empezó a conocer desde que Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela al lugar del que yo te voy a dar. Él cumplió, él parcialmente, pero ese es otro aspecto. Él cumplió en obedecer a Dios de salir de su lugar.
Y aparte, él a cada lugar que iba hacía un sacrificio a Dios. Él se dedicaba, él confiaba en la obra de Dios y él sabía que obraba de manera soberana. El em, personaje John Clement, él escribió lo siguiente: en la tierra del día sin fin está la ciudad asentada. Nunca será quitada, ni habrá noche en su confín. Y Abraham, em, conocido como el patriarca, el padre de los creyentes, él fue llamado amigo de Dios, Santiago 2:23. Por la fe, él sabía que la ciudad que Dios había diseñado y construido tiene cimientos eternos. Él anticipaba la nueva Jerusalén. Él deseaba estar en la presencia de Dios. Es por eso que se nos hace énfasis que él padeció como extranjero, yendo de un lugar a otro. ¿Por qué? Porque sabía que su recompensa no era terrenal, sino que su recompensa estaba en, en Cristo. Bueno, en Dios, en un Salvador. Él no tuvo el privilegio de saber con respecto a Cristo, pero él conoció a Dios y él sabía que de Dios recibimos nuestra justa recompensa cuando le adoramos. El escritor de Hebreos sigue la secuencia histórica de acuerdo al relato de Génesis. Él pasa de la promesa de la promesa de la tierra, perdón, a la promesa del hijo. O sea, ¿de quién? De Isaac. Ya que en el versículo 11 dice: por la fe Abraham, aunque se le había pasado la edad y Sara misma era estéril, fue capacitado para ser padre, puesto que consideraba fiel al que le había hecho la promesa. Se nos habla incluso aquí de quién, pues de la esposa de Abraham, Sara. Tanto Abraham como Sara ya eran personas pasadas de edad, ya uno con 100 años, pero el cumplimiento de la promesa estuvo ¿en qué? Pues fundamentado en la palabra, en la afirmación que Dios le había hecho a Abraham: en ti te será llamada una gran descendencia. Y a pesar de que no vio gran multitud, él conoció a su hijo Isaac. Él supo que el mismo Dios que le había permitido tener un hijo, le iba a permitir tener una gran descendencia, a pesar de que sus ojos no lo viesen. Como segundo punto es un mejor deseo. Los versículos 13 al 16 habla con respecto a la fe a la fe de los patriarcas, la cual estaba específicamente en cosas que ellos no podían ver, porque ellos no conocían a Cristo, no conocían, no vieron al Salvador como nosotros. Fue todo por medio de la fe, de la confianza que residía en Dios. Dice el 13: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, haciendo referencia a que, pues que se les iba a dar la tierra prometida, un lugar donde fluía leche y miel, y que Dios le prometió, pero que no lo cumplió dentro de la generación porque estaba estipulado en el plan divino que se cumpliese después de que pasaran los 400 años en Egipto. 14. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. 14, perdón, 15. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Tanto los patriarcas como nosotros como creyentes estamos conscientes de que el escenario terrenal es algo completamente transitorio, pero nuestro hogar celestial es algo permanente. Por lo tanto, debemos de reconocer el carácter temporal de nuestra permanencia aquí en la tierra y que a su vez nosotros esperamos la obra perfecta del Señor. El escritor de los Hebreos da a entender que los patriarcas tenían completa oportunidad de regresar a su país de origen. Vemos que Abraham sale de Ur de los Caldeos, su tierra de nacimiento, y ellos podían haber vuelto sobre sus pasos y viajar desde Canaán vía Harán hacia Mesopotamia y haberse establecido allí y
haber tenido posesiones. Pero si los patriarcas hubieran realmente considerado volver a su país natal, le hubieran fallado a Dios y hubieran perdido la promesa que Dios les había hecho. Pero ellos no se enfocaron en lo terrenal, sino que al saber que Dios es soberano, al saber que su obra es perfecta y que cumple su palabra, pues dices, Dios no lo prometió, entonces no tenemos por qué dudar ni por qué buscar otras cosas acá que son temporales. Dios permitió esta situación para que ellos conocieran la, la grande misericordia y la obra de que Él estaba realizando. La otra cara de la moneda, porque se nos plantea una cuestión que ellos podían regresar, pero la otra cuestión está o reside en que los patriarcas no buscaban una herencia terrenal, sino una celestial. Dice el escritor, ellos anhelaban una patria mejor. Por la fe, ellos tenían sus ojos puestos en una patria celestial. Buscaban la vida eterna con Dios que les había dado las promesas, y su fe fue recompensada, ya que Cristo, al contestar la pregunta de los saduceos acerca de la resurrección, dijo, pero en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que Dios os dijo? Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Él no es Dios de los muertos, sino de los vivos. Dios, en su grande misericordia, les fue a preparar moradas, tal como a nosotros dice, si yo no fuera, no les prepararía el hogar, pero es más, les digo, yo voy a prepararles moradas, voy a prepararles en el cielo un lugar en el que estén, nuestra patria, nuestro destino. Lo que nos debe de llevar este pasaje en estas cuestiones que nos empieza a hablar con el contraste de la fe, el Antiguo Testamento aplicado, lo que nos debe de llevar es que debemos de anhelar estar ante la presencia de Dios, porque nosotros tenemos una ventaja, conocemos la obra de Cristo mediante la Biblia e incluso conocemos el fin de las cosas, que Dios va a reinar sobre todo, pero ellos nada más habían escuchado, sal de tu tierra y tu parentela, yo seré tu Dios, yo te recompensaré, yo te daré multitud como la arena del mar. Estaba Dios presente con ellos y ellos confiaban. Nosotros tenemos la Biblia, tenemos la palabra profética más segura y nuestro deseo debe ser llegar ante su presencia, tal como ellos deseaban una patria celestial. Nosotros debemos desear que todos como creyentes lleguemos a esa patria celestial. Dios les bendiga. Cielo y tierra desvanecerá, tu palabra permanecerá.